más bien como un eco. Umbra había dicho estoy aquí. Y para él, eso parecía suficiente. Entonces ocurrió algo pequeño. Pero todos lo vieron. Caulifla giró apenas la cabeza hacia un movimiento al otro lado del local. No era una amenaza. Ni siquiera algo importante. Solo ruido. Gente caminando. Platos. Voces. Sin embargo, antes de que ella terminara de evaluar lo que veía, Umbra ya se había movido medio paso. Nada agresivo. Nada territorial. Simplemente quedó situado entre ella y el origen del movimiento. Como si fuera una decisión automática. Winter fue el primero en notarlo. Zed siguió su mirada. Addison también levantó la vista. Tiago parpadeó. ¿Qué? Nadie respondió de inmediato. Porque la escena hablaba sola. Umbra ni siquiera parecía consciente de haberlo hecho. Seguía tranquilo. Seguía sentado. Pero su posición había cambiado lo justo para interceptar cualquier problema antes de que llegara a Caulifla. Caulifla lo observó. Larga. Silenciosamente. No parecía enojada. Tampoco agradecida. Era algo más complejo. Como si estuviera intentando entender por qué alguien haría eso sin que se lo pidieran. Porque en su mundo, la protección solía venir acompañada de órdenes, expectativas o desafíos. Esto no. Esto era simplemente presencia. Tiago bajó la voz. La está protegiendo. Zed apoyó la barbilla en una mano. Creo que sí. Pero ella puede cuidarse sola. Definitivamente puede, respondió Winter. Addison asintió. Eso no significa que él no haya decidido estar atento. Caulifla volvió a mirar a Umbra. Él seguía sin decir nada. Sin esperar reconocimiento. Sin exigir una reacción. Solo estaba ahí. Y por primera vez desde que habían llegado, la expresión de Caulifla cambió apenas. No fue una sonrisa. No exactamente. Fue algo más pequeño. Algo que parecía decir. Lo noté. Y para alguien como ella, eso ya era una respuesta en el momento. Podría haber terminado ahí. Con ese intercambio silencioso. Con Caulifla registrándolo. Con Umbra sin darse cuenta de que lo había hecho. Pero las cosas que importan rara vez terminan cuando alguien las nota. A veces empiezan ahí. Caulifla sostuvo la mirada un segundo más. No buscando una explicación. No buscando permiso. Solo observando. Umbra seguía igual. La conversación alrededor había vuelto a moverse. Zed estaba discutiendo con el menú. Addison intentaba impedir que eligiera algo únicamente porque tenía un nombre divertido. Winter observaba todo con esa calma analítica que parecía imposible de apagar. Tiago había recuperado algo de color en el rostro. El mundo seguía funcionando. Y precisamente por eso el gesto destacaba. Porque Umbra no estaba actuando. No estaba demostrando nada. No estaba intentando impresionar a nadie. Simplemente había respondido a una posibilidad antes de pensarla. Como quien mueve una mano para evitar que algo caiga. Natural. Instintivo. Caulifla apoyó un brazo sobre la mesa. Sus ojos fueron otra vez hacia el movimiento de personas al otro lado del local. Después hacia Umbra. Y luego otra vez hacia el local. Comparando. Midiendo. Entendiendo. Lentamente. Muy lentamente. La tensión que quedaba en sus hombros desapareció. No porque necesitara protección. Ni porque creyera estar en peligro. Sino porque había comprendido algo importante. Si aparecía un problema, Umbra reaccionaría. Y si no aparecía ninguno, no exigiría nada a cambio. Para alguien acostumbrada a que cada gesto tuviera un precio oculto, aquello era extraño. Extraño de una forma difícil de ignorar. Winter lo notó. Por supuesto que lo notó. Ya entendió, murmuró. Addison levantó una ceja. ¿Qué cosa? Que no la está vigilando. Zed dejó el menú sobre la mesa. ¿Y cuál es la diferencia? Winter respondió sin apartar la vista. Vigilar es controlar. ¿Y esto? Esto es estar presente. Hubo un pequeño silencio. Uno cómodo. Uno que nadie sintió necesidad de llenar. Caulifla no respondió a la observación. No hacía falta. Su postura ya lo había hecho. Y mientras el restaurante seguía lleno de ruido, platos y conversaciones ajenas, la mesa encontró una especie de equilibrio nuevo. No perfecto. No definitivo. Pero real. Umbra seguía atento. Caulifla seguía libre de moverse como quisiera. Y entre ambas cosas no había conflicto. Solo una comprensión silenciosa que ninguno de los dos parecía interesado en explicar con palabras. Y quizás por eso nadie dijo nada durante un rato. Porque ponerlo en palabras lo habría vuelto más pequeño. El restaurante seguía lleno. Cubiertos chocando. Conversaciones cruzadas. Risas lejanas. El sonido constante de personas viviendo sus propias historias sin saber que, en una mesa cualquiera, algo estaba cambiando de forma silenciosa. Tiago fue el primero en romper el silencio. No porque entendiera exactamente lo que estaba pasando, sino porque era Tiago. Bueno, entonces nadie está enojado, ¿verdad?
Addison soltó una risa. Esa es una conclusión sorprendentemente específica. Necesitaba verificar. Verificación completada, dijo Winter. Zed levantó una mano. Yo sigo enojado con el menú. El menú no te hizo nada. Todavía. La conversación volvió a dispersarse. Pequeña. Cotidiana. Pero Caulifla apenas la escuchaba. No porque estuviera distraída. Porque estaba comparando algo. Una sensación. Un patrón. Una diferencia. En otros lugares, la atención siempre había tenido peso. Dirección. Intención. Expectativas. Si alguien observaba, quería algo. Si alguien protegía, esperaba algo. Si alguien permanecía cerca, tarde o temprano imponía algo. Era una regla tan vieja que había dejado de cuestionarla. Hasta ahora. Sus ojos volvieron a Umbra. Él estaba escuchando a medias una discusión absurda entre Zed y Addison sobre si el nombre de una comida era un criterio válido para elegirla. No parecía estar pendiente de ella. No de manera activa. Y sin embargo, seguía presente. La contradicción era extraña. Tan extraña que casi resultaba incómoda. Casi. Porque la incomodidad requiere amenaza. Y allí no la había. Por primera vez desde que había llegado a ese grupo, Caulifla tuvo la sensación de que podía simplemente existir. Sin demostrar fuerza. Sin defender territorio. Sin prepararse para la siguiente discusión. Solo existir. El pensamiento duró apenas un instante. Pero fue suficiente. Winter observó el microcambio. Addison observó a Winter observándolo. Zed no observó nada porque seguía peleando con el menú. Y Tiago, después de mirar alrededor de la mesa, terminó sonriendo para sí mismo. No una sonrisa grande. Solo una pequeña. Porque sin entender todos los detalles, sí entendía una cosa. La mesa ya no parecía un grupo de personas compartiendo espacio por accidente. Empezaba a parecer un lugar donde cada uno podía bajar la guardia un poco. Y para algunos de ellos, eso era mucho más raro que cualquier nave, cualquier batalla o cualquier historia imposible que hubieran vivido antes. Caulifla tardó un segundo en reaccionar a la pregunta. No porque no la hubiera escuchado, sino porque no estaba acostumbrada a que alguien preguntara eso sin otra intención detrás. ¿Te sentís bien?, repitió Willa, inclinando apenas la cabeza. Caulifla la observó. Luego miró la mesa. A Umbra. A los demás. Al ruido normal del restaurante. Y durante un instante pareció buscar una respuesta más complicada. ¿No la encontró? Sí, dijo al final. La palabra salió simple. Sin desafío. Sin defensa. Solo verdad. Tiago sonrió un poco más. Ok. Bien. ¿Eso era todo?, preguntó Addison. Sí. Hiciste una pregunta existencial para llegar a Ok, bien. Y funcionó. Zed levantó un dedo. Técnicamente tiene razón. Winter soltó una exhalación que estaba peligrosamente cerca de una risa. Caulifla volvió a apoyar un brazo sobre la mesa. Esta vez sin analizarlo todo. Sin medir cada movimiento. Sin prepararse para algo que todavía no había ocurrido. Simplemente permaneció allí. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, el grupo entero pareció registrar la misma cosa. Por primera vez desde que había llegado, Caulifla no estaba ocupando un lugar. Estaba formando parte de él. Willa se movió despacio. Sin invadir. Sin convertir la pregunta en un interrogatorio. Simplemente tomó la silla vacía junto a Caulifla y se sentó a su lado. El resto de la mesa lo notó. Addison dejó de hablar. Zed bajó el menú. Winter observó. Umbra permaneció quieto. Willa apoyó los brazos sobre la mesa y habló con tranquilidad. ¿Hay algo que te molesta? No sonó como una acusación. Ni siquiera como una afirmación absoluta. Sonó como alguien dejando una puerta abierta. Si querés contarlo, contalo. Caulifla no respondió enseguida. Giró la cabeza. Primero miró a Willa. Después, casi por reflejo, sus ojos buscaron a Umbra. Lo encontró exactamente donde esperaba. Sin presión. Sin insistencia. Solo presente. Umbra sostuvo la mirada un instante. No preguntó nada. No intentó responder por ella. No intentó arreglar nada. Y quizás por eso Caulifla siguió mirándolo un segundo más. Luego volvió la vista hacia la mesa. El ruido del restaurante siguió alrededor. Platos. Voces. Pasos. Todo normal. No sé si me molesta, dijo finalmente. Su voz era más baja de lo habitual. Más pensativa. Entonces, ¿qué es?, preguntó Willa. Caulifla tardó un momento. Como si estuviera poniendo nombre a algo que nunca había necesitado nombrar. Es raro. ¿Qué cosa? Los ojos de Caulifla recorrieron la mesa, el grupo, la conversación, la tranquilidad, y por último, Umbra. Esto. Nadie habló, porque todos entendieron que esto significaba mucho más que el restaurante, mucho más que una cena, mucho más que una mesa. Caulifla apoyó la espalda en la silla. Estoy acostumbrada a pelear por mi lugar. La frase salió sin dramatismo, como un hecho.
Y acá nadie me está pidiendo que lo haga. El silencio que siguió fue suave, no incómodo, solo atento. Willa asintió despacio, como si aquella respuesta fuera suficiente por ahora. Y del otro lado de la mesa, Umbra no dijo una sola palabra. Pero por primera vez, la mirada de Caulifla no buscó una explicación en él. Porque empezaba a entender que no había nada oculto que descubrir. Solo personas compartiendo una mesa. Y un lugar donde, por una noche al menos, no tenía que demostrar nada para quedarse. Las palabras quedaron flotando unos segundos después de que Umbra dijera lo sé. No porque fueran insuficientes. Porque habían llegado exactamente al lugar al que tenían que llegar. Tiago terminó soltando el aire que ni siquiera sabía que estaba reteniendo. Bueno, bien. ¿Eso es todo? Preguntó Addison. Sí. Otra conversación profunda terminada con bien. ¿Está funcionando, no? Zed señaló a Tiago. No puedo discutir esa lógica. Una risa pequeña recorrió la mesa. Suave. Natural. Sin esfuerzo. Umbra volvió a acomodarse en la silla. Ya no parecía alguien intentando encontrar un lugar. Parecía alguien que ya lo había encontrado. Y por primera vez, Caulifla notó algo más. No sobre él. Sobre todos. Tiago había dicho aquellas palabras delante de cualquiera. Sin vergüenza real. Sin esperar una respuesta espectacular. Simplemente porque las pensaba. Y nadie en la mesa había actuado como si eso fuera extraño. Porque para ellos no lo era. Winter observó a Caulifla un instante. Como si hubiera notado el nuevo pensamiento cruzándole la cabeza. ¿Qué? Preguntó Zed. Nada. Eso nunca significa nada bueno. En tu caso, probablemente no. ¡Qué agresividad gratuita! Addison negó con la cabeza. Se la ganó. Ni siquiera sé cómo. Exactamente. La conversación volvió a dispersarse. Y mientras lo hacía, Caulifla apoyó el codo sobre la mesa y observó al grupo. Tiago hablando demasiado. Zed discutiendo con el menú por razones incomprensibles. Addison corrigiendo a ambos. Winter observándolo todo. Umbra tranquilo entre ellos. Por primera vez, no los vio como individuos separados. Los vio como algo que funcionaba junto. Imperfecto. Ruidoso. Extraño. Pero real. Y esa sensación rara que había estado intentando nombrar durante toda la noche finalmente encontró una forma. No era incomodidad. No era desconfianza. Ni siquiera era confusión. Era pertenencia. Un concepto tan simple que casi resultaba difícil de reconocer cuando nunca había estado allí antes. Caulifla no dijo nada. No hacía falta. Porque mientras la conversación continuaba alrededor de la mesa, permaneció donde estaba. Y esta vez no porque estuviera evaluando si quedarse, sino porque ya se había quedado.